La crisis climática es una crisis de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que profundiza las desigualdades actuales y continuará causando daños a las futuras generaciones. Por eso, es fundamental escuchar qué tienen para decir y tomar sus opiniones en cuenta. Ese es el planteo de Acción Climática Joven, una serie de talleres que se llevaron a cabo entre junio y septiembre por parte de UNICEF y la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Participaron 40 jóvenes de todo el país, de entre 14 y 22 años, en representación de distintas instituciones y movimientos sociales. La idea es que de esos talleres surjan propuestas para compromisos de Uruguay en materia de cambio climático a nivel internacional. ¿Qué visión tienen entonces los más jóvenes sobre este tema? ¿Qué aportes resultaron de esos talleres? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con dos de las participantes, Sofía Canesa, de Salto, y Marité Méndez, de Migues, en Canelones, las dos de 19 años, y también con Darío Fuletti, oficial de evaluación y monitoreo de UNICEF. A los tres, bienvenidos. Un gusto que estén por acá. Recibirlos. Un gusto, muchas gracias por invitarnos. Bueno, a ver, Sofía, empiezo por ti. Las dos, Marité y Sofía, venían vinculadas ya a cuestiones ambientales, digamos, ¿no? En tu caso, Sofía, vos integrás Fridays for Future, el movimiento de Greta Thunberg, ¿no? Que es tan conocido. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? Exactamente. Bueno, yo desde inicios de 2019 fue que tomé contacto y preocupación por esta temática y dije, tengo que actuar, tengo que hacer algo. Entonces vi que estaba este movimiento y pregunté si ya estaba en Uruguay. A lo que me dijeron que sí, pero que recién había llegado como hacía 2 semanas y no habían hecho nada todavía. Y yo estando en Salto dije, ¿qué hago? ¿Espero que alguien lo traiga y me uno después? ¿O me pongo esto en la mochila y digo, ya está, lo traigo yo? Y eso fue lo que hice. Entonces empecé allá en Salto a hacer limpiezas, talleres, también nos reunimos con el intendente, empezamos a mover mucho allá localmente. Y bueno, desde entonces he estado en muchas cosas que están vinculadas a la temática y con otras también. Pero al día de hoy a lo que más me dedico es a organizar Viernes por el Futuro acá en Montevideo, pero también en el Uruguay en general. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que te llevó a sumarte? Bueno, ¿Era un tema que ya tenías así como en la cabeza? ¿Cómo fue? Yo siempre estuve como en contacto con la naturaleza, o sea, siempre me encantaron los animales, los bichos, todo, pero realmente es curioso, o sea, es gracioso porque un día estaba mirando una serie que hablaba como de ver el mundo como si fuera una simulación, y a partir de eso empecé como a reflexionar, ¿viste? A veces que te pones a las 3 de la mañana a pensar en la vida. Ahí fue que yo me puse a pensar y dije, no, es como que el planeta están pasando muchas cosas y yo estoy sentada en el sillón sin hacer nada, o sea, tengo capacidad de hacer lo que quiera, de actuar, de tomar esta problemática y decir, yo voy a hacer algo al respecto. Y realmente fue así, fue muy curioso decir, de esa charla realmente pasó algo. Pero sí, se dio a partir de ahí y empecé a actuar y me di cuenta de que podía hacer cosas y de que mis actos tenían impacto también, y no solo de actuar, de hacer una limpieza o de reunirme con el intendente para cambiar cosas de mi comunidad, sino también desde de mi estilo de vida, en mis conversaciones con el resto, de que se puede concientizar a través de eso también. Y sí, eso fue como que me hizo clic, digamos, y nunca más se me fue, ahí en 2019. 2019. Y en tu caso, Marité, vos sos fundadora del proyecto EcoCity, que trabaja con niños para concientizar sobre problemas ambientales, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo fue un poco que surgió? ¿Surgió porque notaron cierta desinformación? Sí, bueno, surgió en 2020 por unas oportunidades que se me dieron a mí, el programa Jóvenes Embajadores, que es un programa de la embajada, que Sofi también quedó en ese programa. Yo empecé como todo el activismo a los 12 y a involucrarme con estos temas ambientales, de investigar medio por mi cuenta, charlarlo con mis amigos y cosas así, pero muy tranqui, muy de mi lugar.
y gracias a esta oportunidad dije, bueno, capaz que este es el impulso que necesitaba para hacer algo como más grande, digámosle, y dije, voy a crear una organización que se encargue de brindar información, de brindar talleres de educación ambiental, porque sin la educación no podemos pretender que las personas hagan algo con las herramientas que les demos, porque no van a saber cómo quizás utilizarla de la forma correcta. Y bueno, es a niños específicamente, porque creo que necesitamos educarlos desde los más chiquititos, porque a mí no se me educaba de esa manera, como de manera más específica en el colegio, y hubiera estado buenísimo, porque quizás no tendríamos los problemas que tenemos hoy si estuviéramos más educados. Ahora, contame un poco más de los talleres, porque me interesa volver a eso, a cómo fue su infancia. Uno tiende a pensar que las generaciones de ustedes ya estaban más concientizadas con el tema, capaz que todavía no, y ahí están sembrando efectivamente la semillita, ¿no?, con los más chicos. Pero ¿cómo los talleres en qué consisten? ¿Cómo trabajan con las escuelas concretamente? Bueno, los talleres varían según la localidad a la que estamos yendo, según la escuela específica y según la clase, para ser todavía más específico. Le preguntamos directamente a las maestras que lo charlen con el grupo a ver qué temas le interesan, porque bueno, no podemos decir, bueno, voy y doy sobre este tema, quizás los niños ya lo saben, que nos ha pasado, que saben de temas y está buenísimo. Entonces dejamos que ellos elijan qué tema quieren tratar para poder aplicarlo en sus comunidades después, y también nos adaptamos a sus metodologías de aprendizaje, ya que no todos los niños, bueno, todas las personas en general no tienen como la forma de aprender igual que el resto, entonces intentamos adecuarnos a ellos para que también lo vean como un aprendizaje dentro del juego, ¿no? De que, vienen personas que recién conozco, me están contando un montón de cosas, yo no sé cómo aplicarlo quizás en mi casa, yo no sé cómo llegar y contarle a mamá todo esto que me están contando en la escuela, entonces como que bueno, es parte del juego, y así como es parte del juego, puede ser parte de mi rutina y parte de mi hábito, y lo puedo aplicar después en mi casa. Bien, perfecto. Hablemos de eso, de cómo viven esa militancia por el medio ambiente. Las dos, bueno, relativamente poco hace que están involucradas con organizaciones directamente, ¿no? Pero me hablaban de lo que implica para ustedes. Ustedes lo han tomado como, ya a esta altura, una forma de vida, digamos, un estilo de vida. ¿Está incorporado en cada una de las decisiones? ¿Cómo es en el día a día ser un militante ambiental? Yo creo que es una forma de pararte frente a la vida, de decir, porque, no sé, es que hay preocupación por el tema, hay concientización, se sabe lo que está pasando, solamente que una cosa que me parece interesante es que muchas veces se trata de concientizar, capaz ahora no tanto, pero la base es concientizar con la imagen de el oso polar en el pedacito de hielo que se está cayendo, y con imágenes que son muy lejanas. Digo, acá no tenemos ni oso polar, ni hielo, ni nada. Entonces, como, yo creo que esa parte de la concientización está bueno que haya gente que se preocupa por eso, pero yo creo que te hace verlo como un problema muy lejano. Como, bueno, de acá eso no pasa, no. Entonces, claro, creo que es una forma de decir, pasa en mi lugar, pasa en mi país, pasa en cosas que no son tan visibles o tan impactantes como esa imagen del oso polar, pero pasa en la contaminación que hay, en la falta de información que hay, en la falta de educación, y veo ese problema y decido actuar porque como está en mi lugar yo tengo un impacto frente a eso. Y nada, la verdad para mí es como decir, me preocupo, pero también me ocupo. Y no creo que sea algo incómodo, sino que es como una forma de vivir, de decir, me quiero ir a la cama después con la conciencia tranquila de que al menos mi parte la hice. Y de que si las cosas salen mal por ahí a futuro, decir, pero mi parte la hice y traté de hacer un cambio. Así es como yo lo vivo. ¿En tu caso, Marité? Bueno, yo estoy de acuerdo con Sofía. Yo creo que es cambios de hábito y cambio de nuestra rutina, y que lo vamos incorporando y que lo vemos como parte de nuestro día a día, y no verlo como, lo estoy haciendo porque sé que lo tengo que hacer. Lo estoy haciendo porque quiero hacerlo y sé que soy parte del problema, entonces quiero ser parte de la solución. Y se suele creer también de que el activismo en general tiende a ser muy perfecto, y la realidad es que no es así. Yo creo que, bueno, quizás me falta un poquito más en este área, quizás en estos hábitos cambiarlos un poquito más, pero estoy haciendo estos otros y estoy feliz de que estoy haciendo esto. O sea,
preferible hacer estos hábitos que a no hacer nada. Entonces, cualquier hábito que vos cambies, cualquier cosita que vos cambies en tu rutina, cualquier cosa que sea buena para nuestro planeta, yo creo que empezar por ahí, de que estoy haciendo algo y que estoy con la conciencia tranquila, como decía Sofía, de que estoy intentándolo al menos. ¿Cómo lo viven este tema con sus pares? O sea, es un tema recurrente que aparece en las charlas. Tienen, de entre su grupo de amigos, todos están volcados a la militancia, preocupados por este tema. En mi caso, sí, porque me rodeo mucho de personas que están en el activismo y bueno, y en general en los jóvenes, al menos en mi grupo de amigos, es un problema que está como ahí de que, bueno, me preocupa. Quizás hay personas que militan un poco más o que actúan un poco más que otras, pero en sí el problema como que se conoce y se sabe que se están haciendo cosas, que hay organizaciones, de que hay jóvenes, de que hay movida. En mi caso al menos como que se vive. Uh-huh. Pero ya tenés un grupo de amigos, ponele que está, no necesariamente, no solo en cuestiones ambientales, sino que milita o está proactivamente trabajando en otras causas también. Sí, yo empecé muy chiquita en el activismo, o sea, a los 12, entonces como que todos los amigos, quizás los de más infancia, no tanto están en estos temas, pero los más cercanos sí tienen activismo en algún área, entonces como que bueno, quizás no están en el medio ambiente específicamente, están en otras, pero conocen un poco de medio ambiente, al igual que yo, que quizás conozco alguna otra y así. Sofía, ¿vos en tu caso? Bueno, yo claramente los amigos que he hecho en este activismo, sí, son jóvenes muy preocupados, que admiro un montón y que sé que tienen mucha conciencia y van a lograr cambios enormes, pero por ahí en la mayor parte de personas que conocí en el liceo o en la facultad, no me pasó de conocer a alguien que estuviera preocupado por la temática o que tomara acción. Y cómo lo ven o cómo ven lo que yo hago, me pasa mucho de que me dicen, por ejemplo, porque yo, algo que tiene esto es que todos los sábados de tu vida están dedicados a esto, todos los sábados de mañana siempre. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué lo decís? Porque, bueno, yo soy voluntaria juvenil en América Solidaria, también participé de Concausa, y bueno, por ejemplo, ahí siempre las actividades que hacíamos eran de 9 a 3 de la tarde, sí, de los sábados. Entonces, de eso siempre me pasa, ¿cómo vas a dedicar tus sábados a eso? Como lo ven como si fuera como un deber o como algo que me pesa, no como algo que disfruto o que quiero hacer, como decía Marité, que yo lo hago porque quiero. Me pasa eso, de como que la visión que yo tengo, el mensaje que me dejan es como de toda tu vida eso a último lugar, porque es como que te pesa, como en los sábados para la joda, para los amigos. Que sí, es como... Bueno, que entre otras cosas les implica a veces no poder salir un viernes. Sí, pero salís igual, o sea, lo podés balancear. Porque cuando hay algo que te gusta, te levantás con ganas y salís... No es que salís cansada, salís con más ganas de hacer cosas. Porque es lo que nos gusta hacer. Entonces, así es como yo lo veo, como... genial lo que haces, pero ¿por qué te levantás un sábado a las 8 de la mañana? Es un montón. Pero eso, lo ven como más ¿por qué? No entiendo mucho cómo es que le dedicas tiempo valioso a eso, como que no se entiende esto de lo hago porque quiero. ¿Y cómo ven? A ver, también lo hablábamos esto fuera de micrófono en la previa, el tema del medio ambiente está muy presente, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, ¿y esto se está volviendo medio de moda, que en definitiva pierda un poco de sentido también, que todos terminemos hablando de esto y que queden medio diluidos ahí las cuestiones más de fondo quizás, o hacerlo simplemente eso, por una moda, pero no porque tengo realmente conciencia o un cambio de hábito para incorporar? ¿Cómo lo ven? Yo creo que se da un poco de ambas. Yo creo que se está hablando tanto del tema que afuera hay mucha información quizás alguna errónea, y sí es una realidad que muchas veces se está tomando como un marketing de que bueno, tengo te pongo este eco en el nombre o sustentabilidad en el nombre, y que bueno, sé que va a tener como ese público, va a atraer a esas personas porque bueno, estoy siendo amigable con el planeta. Yo creo que eso se ve mucho en las marcas que consumimos diariamente y las grandes industrias. Eso es lo que más me preocupa a mí, que tipo las grandes industrias están como sumándose a ese hito de bueno, estoy siendo ecológico, que en realidad quizás no, pero la gente que cree que sí. ¿Sí? ¿Coinciden, Sofía? Coincido, pero a mí lo que más me preocupa es... está genial que el tema se haya hecho de moda, porque sin esto la gente no hablaría. Claro.
trae muchos beneficios, pero también trae cosas que por ahí son un poco peligrosas, digamos. A ver. Porque lo que pasa con esto, a escala local, digamos, lo que me pasaba a mí, que me afectaba, era que por ahí armaba una limpieza en Salto, iba mucha gente, sacaban fotos, subían a Instagram, yo dije, qué genial, o sea, se sumó pila de gente. Claro, pero era para subir la foto de Instagram. Después, chao, no te vi. Si te he visto, no me acuerdo. Entonces, eso a escala local es preocupante porque es un compromiso que no es real. Porque si o sea, capaz porque como yo lo vivo, Marité me podrá decir si no, pero como yo lo vivo es como, realmente me preocupa, no sería capaz de hacer eso porque hay una necesidad, una ansiedad climática que tengo, que la quiero saciar con esto, que me ayuda a mí a tranquilizarme, decir, bueno, estás haciendo algo. Entonces, como si fuera una preocupación real o como la mayoría de las personas lo vivimos, de esta ansiedad de hacer algo, no podés hacer eso. Pero también lo que más me preocupa últimamente es que es importante que los jóvenes participen de espacios de decisión y de tratados a nivel internacional, por ejemplo, ya que al menos yo que tuve la oportunidad de experimentarlo, es una oportunidad para participar de una red de jóvenes, ver cuál es la imagen real de todo el mundo, ver otras experiencias, traer herramientas al país. Son espacios muy valiosos y que son de representación, porque no podemos ir todos, porque si no, digo, es imposible. Entonces es importante que la representación sea formada por personas que están realmente preocupadas y que quieren representar al país y enriquecerse con esas herramientas para generar un cambio acá. Y lo que me pasa, que me preocupa un montón, es que, claro, estos espacios se llenan de personas que por ahí van por el viaje o por decir que fueron o por llenarlo en el currículum también, y después, digo, el país ni se entera de que fue representado. Entonces, digo, esos espacios quedan vacíos. Hay gente, por ejemplo, que se va del país y obviamente sigue siendo uruguayo, pero representás a Uruguay y después Uruguay ni se entera, ni le llega ni la noticia ni nada. Si se enteras por el diario o cosas así, de que esto no está bueno. O sea, de que lo que me preocupa es que hay espacios de representación importantes que se dan, o sea, que gracias a esto, que gracias a toda la movida y a que es de moda, se están dando estos espacios, pero de todas formas se siguen, es como si no se dieran, porque si no representás al país, no se está dando. Entonces, esas son las cosas que me preocupan. También lo de Marité y lo de las empresas y los greenwashing y youthwashing también. Pero bueno, creo que esto es como todo. Trae sus cosas malas, pero también trae sus cosas buenas. Y elijo quedarme con lo bueno. Marité, ¿tenías algo más para agregar sobre este punto? No, que yo me quedé pensando, mientras decía Sofía, de los espacios de participación, de que se está viendo mucho las ganas de participar de los jóvenes. Y yo creo que no solo tendrían que sumarse al, bueno, soy sustentable por esto, sino sumarse a las ganas de los jóvenes. Yo creo que es más importante sumarse a eso que a intentar parecer o intentar, bueno, mostrar una cara. ¿Las marcas quizás, decís, por ejemplo? Sí, por ejemplo, o las autoridades en general, ¿no? Toda la movida del mundo, digámosle, de que intentar sumarse a esas ganas de los jóvenes, porque bueno, se vio en Acción Climática Joven, pero se ve, yo creo que si nos ponemos a pensar, todos conocemos a algún joven que está siendo activista en cualquier tema, no tiene por qué ser medio ambiente, pero se nota que hay ganas. Como sumarnos a esas cosas, yo creo que van a dar mucho más oportunidades para seguir hablando de estos temas de manera como sana, digámosle. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Sofía Canessa y Marité Méndez a propósito de estos talleres que se llevaron a cabo entre junio y septiembre por parte de UNICEF y la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, y con Darío Fuletti a propósito de, bueno, qué implicó esta coordinación, qué buscaron con estos talleres y de qué forma va a estar entonces incorporada la voz de estos jóvenes en los planteos que Uruguay hasta lleve internacionalmente. Hoy estamos hablando aquí en perspectiva de cambio climático, específicamente de la mirada de los jóvenes sobre este tema. Una serie de talleres organizados por UNICEF y el Ministerio de Ambiente reunió a 40 chicos de entre 14 y 22 años para trabajar con expertos y realizar luego propuestas a las autoridades. Bueno, de esto estamos conversando hoy con dos de las participantes, Sofía Canessa y Marité Méndez, y con Darío Fuletti como oficial de evaluación y monitoreo de UNICEF, una de las instituciones junto con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente que organizó estos talleres.
Ahora hablábamos en la pausa sobre esto último que habían dicho en el bloque anterior, ¿no? Del involucramiento de las empresas también. Decían, por un lado está el hecho de que sea el tema de moda también, incluso en algunos pares de ustedes jóvenes, de sacarse la foto nomás y hacerlo por eso, por subir la foto a Instagram. Obviamente que y la gran mayoría de los que milita es genuino, pero también está el tema de las empresas. Y ustedes decían, bueno, hay de todo y cada vez vamos a una cultura mucho más. En el caso de ustedes, de las generaciones más jóvenes, estamos hablando de 19 años que tienen ustedes, ¿se nota eso de el elegir concretamente, bueno, qué tan genuino es esa mirada y esa mirada sustentable, ponele, de determinada empresa? ¿Se mira a la hora de consumir determinados productos? Bueno, yo lo veo que cada vez más se utilizan productos de higiene que sean orgánicos o sustentables, reutilizables, también con la ropa, ya que las marcas están siendo cada vez más sustentables, y en todo veo que se elige la opción que sea más eco-friendly. Lo veo, no sé si como una moda o qué, pero existe y eso bancamos porque es lo que queremos, ¿no? El tema es cómo, hablábamos de cómo se certifica, ¿no? Cómo no quedar solo en un eslogan de marketing, digamos, de la compañía, ¿no? Y que efectivamente uno como consumidor entonces tenga claro que esa marca está haciendo algo verdaderamente genuino y verdaderamente valioso por aportar al medio ambiente. Bueno, sí, hay certificaciones que comprueban que vos realmente estás consumiendo conscientemente. Y bueno, para mí, primero que nada, es fundamental que las empresas se vean beneficiadas o elijan producir sustentable, porque su objetivo claramente es la ganancia económica, y si no la van a obtener, qué sé yo, no los podemos culpar por no producir sustentable, porque lo harían si no van a obtener beneficio, y es todo lo que quieren. Entonces, para mí es muy importante trabajar en darle beneficios a las empresas para facilitar el consumo consciente de la población. Y para esto existen muchas certificaciones, por ejemplo, una que estamos trabajando de traerla a Uruguay, que funcionó perfectamente en Argentina, es la certificación de Unplastify, que por la desplastificación de la empresa, o sea, por el reducir el uso de los plásticos, se le premia con certificaciones que son sustentadas por la población. Entonces así estás promoviendo que cada vez se produzca más conscientemente y así facilitamos el consumo. ¿Esa es una tendencia que se viene entonces? Sí, yo creo que sí. Cada vez más las certificaciones y eso, que le dé garantía a la población de que hay un proceso atrás, en ese caso de desandar un camino que es el del plástico. Claro, también porque hay un aumento en la cantidad de personas que eligen la opción que es más beneficiosa para el planeta. Entonces, para mí lo que va a pasar es que cada vez van a haber más certificaciones también porque como que el Estado también quiere que esto pase y cada vez beneficia más, terminando en que las opciones sustentables van a ser las que más se vendan, y por ahí algunas empresas que no dan el brazo a torcer van a decir, bueno, pero estoy perdiendo ventas por no seguir esto, por no ser sustentables. O sea que yo creo que vamos por buen camino porque cada vez hay más certificaciones y más producción sostenible. Marité, vos mencionabas incluso como estudiante de arquitectura, ¿no? Que lo estás viendo incluso en ese campo. Sí, ahora mismo en la facultad se estudia mucho estos temas, pero después ya el proyecto como creado, digámosle, también tiene un montón de certificaciones. Está, por ejemplo, la más conocida es la certificación LEED, pero hay un montón que certifican que tu edificio o que tu proyecto es sustentable. Entonces, como en esas áreas también se está viendo todo esto, y también en las empresas hay como una movida. Entonces, bueno, por ese lado también, como dijo Sofía, me deja un poco más tranquila de que por lo menos se está intentando, porque hay esa movida de las grandes empresas o de las grandes productores. Veía desde la audiencia Rosario, manda felicitaciones a estas jóvenes. Ella es, supongo, arquitectura ambiental. Dice, casas sanas. Hemos empezado en Salto, en la UDELAR, a trabajar sobre este tema, dice. Ahí como un ejemplo. Bueno, Darío, quiero hablar contigo sobre la iniciativa que tuvieron desde UNICEF y la Dirección de Cambio Climático. A ver, dijimos, fueron 40 jóvenes de 12 departamentos del país, ¿no? Sí, ¿Cómo los seleccionaron? Bueno, ahí nos contactamos con organizaciones. Primero que ya algunos los conocíamos de procesos de participación previos de UNICEF, por ejemplo, Suma tu Voz, donde ya había surgido, digamos, en forma
natural la preocupación por el cambio climático, por el ambiente, y después, bueno, contactándonos con organizaciones específicas que trabajan en el tema. Y la idea sí era tener como todo el país representado, ¿no? Muchos departamentos, chiquilines que vienen de zonas urbanas, que vienen de zonas rurales o de comunidades, para poder tener distintas visiones y que el proceso entonces sea mucho más rico. Los talleres tenían distintas temáticas, ¿no? Sí, exacto. Y dos partes, digamos. Ahí va, hicimos 7 talleres en total. Los ordenamos temáticamente. Hubo un taller sobre ciudades, otro sobre agricultura, otro sobre costas, uno específico de la perspectiva de derechos humanos, por ejemplo. Y en general tenían una primera parte que era como más un intercambio con un experto, que podía ser de la academia o podía ser una de las personas que están involucradas en la política mismo, por ejemplo, en el diseño de los planes nacionales de adaptación. Y después una segunda parte del taller que ya era más sentarse a producir con metodologías participativas, donde ellos podían plantear sus ideas y las cosas que quieren ver reflejadas en la NDC, que es lo final de este proceso. Además hicimos también otro taller que estuvo muy bueno, que fue salir al terreno como para ver efectos del cambio climático mismo en la costa uruguaya y también aquí en la ciudad, que a veces, como decía Sofía, hoy no es el oso polar en el pedacito de hielo, claro, sino que son cosas que pasan acá como consecuencia de los eventos climáticos extremos. ¿Qué vieron así rápidamente? ¿Qué percibieron? Bueno, a mí lo que más me preocupó fue ver la cantidad de contaminación que había y gente viviendo al lado, y gente viviendo mismo en su vivienda, sosteniéndose o formando como la contaminación formaba parte de su vivienda, y como realidades tan diferentes, y pensar en cómo afecta la salud de estas personas y que se está dejando al margen, y realmente que esto se sigue dando y no se está poniendo la preocupación que merece. Y también pensar en que sí, como que se quiere solucionar esto, pero que lleva mucho tiempo y que mientras tanto la vida de las personas sigue transcurriendo, fue lo que más me preocupó. Marité. Sí, yo coincido con Sofía, esa parte es la que como más me llegó, porque vimos también, por ejemplo, costas, pero esa parte como la diferencia de clases sociales también afecta al cambio climático, porque es una realidad que vivimos en Uruguay, la tenemos, y que a veces, vamos a decir, esta es la solución para este problema, ok, pero estamos abarcando a toda la población, estamos abarcando a quizás tipo las personas en cierta situación. Entonces eso fue como que un choque quizás de realidad de lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué fueron asentamientos, por ejemplo, ese tipo de cosas, donde vieron cuencas de arroyos y demás contaminadas completamente? Sí. Bien. Darío, ¿cuál fue la idea un poco de que estos talleres tuvieran este involucramiento y también la voz de los jóvenes desde esta perspectiva de que sea genuina el espacio ese de participación, ¿no? Sí, exacto. Ahí, dar voz a los jóvenes es uno de los roles, por supuesto, de UNICEF que venimos haciendo, ¿no?, hace tiempo. Pero ahora, en particular, en este tema se abría justo la oportunidad porque Uruguay está escribiendo lo que es su segunda contribución nacionalmente determinada, que es el documento en el cual se bajan a tierra los compromisos que Uruguay hizo en el Acuerdo de París. Estas contribuciones tienen que ser participativas, sí o sí, pero en la primera contribución que se hizo no hubo un involucramiento grande de adolescentes y jóvenes por temas del diseño del proceso. Entonces, esta oportunidad nos acercamos nosotros y encontramos como un clima muy fértil dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático y dijimos, organicemos este proceso, del cual nosotros teníamos como bastante conocimiento ya por procesos anteriores, y de hecho al final no queríamos organizarlo solo el proceso para decir que hubo un proceso, sino que queremos incidir justamente en la segunda contribución nacionalmente determinada. Entonces, el último de los talleres, de hecho, lo que tuvimos fue la participación de representantes del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que son un montón de ministerios, pero además estuvo el ministro, estuvo el subsecretario, estuvo también la Directora Nacional de Cambio Climático, trabajando en las mesas, viendo los pedidos y los compromisos a los que los adolescentes y jóvenes habían llegado a lo largo de todo este periodo de talleres, ¿no? ¿Y cómo vieron ustedes esa instancia? Fue muy enriquecedora porque fue un acercamiento, decir, estamos acá en una mesa charlando, no es como una reunión tan formal, fue como un espacio de diálogo intergeneracional que estuvo muy bueno. Y cabe aclarar que cada mesa lo vivió muy distinto, porque cada mesa estábamos jóvenes diferentes, con preocupaciones diferentes, y también autoridades y técnicos diferentes. Mi mesa, desde mi experiencia, yo estuve con
profesores de la universidad, con Adrián Peña también, con el ministro de Ambiente. Sí. Y con otras personas de Ministerio de Ambiente, entre otras organizaciones. Y la verdad es que estuvo muy interesante ver que en la mayoría de nuestros pedidos estábamos alineados, ya que había algunas cosas que ya se estaban realizando y algunos proyectos que se estaban llevando a cabo ya también. Entonces fue como, mira, estamos en la misma línea, con las mismas preocupaciones y se está tomando acción. Entonces fue muy bueno. Y también surgieron nuevas ideas o de mejorar o ser más ambiciosos. A ver, contame algunas de las ideas que manejaron, que se estaban haciendo y de las que dijeron, bueno, se puede hacer algo más. Bueno, en cuanto a lo que se puede hacer algo más, hicimos mucho enfoque en que la educación tiene que ser formal, pero no formal también, y de sensibilizar a la población a través de campañas que sean audiovisuales o de tratar de involucrar otras temáticas para así poder tener una población más sensible. Y también, por ejemplo, la Expo Sustentable que se realizó este año, hay una apuesta más ambiciosa para que en la segunda edición se duplique la cantidad de gente que asiste, así como los emprendimientos que forman parte. Y también, entre otras cosas que tenían que ver con estas temáticas, de decir, bueno, lo hicimos, pero podemos hacerlo más y mejorar. Entonces, nada, eso fue lo que se estuvo hablando. Así como también de apoyar más, que ya existe un apoyo a los proyectos a nivel local, en las comunidades o en los pueblos, pero de apoyar más y de que tengan más incidencia en las decisiones a nivel nacional. Y bueno, eso fue lo que se estuvo hablando, que la verdad estuvo muy bueno, de este diálogo intergeneracional, decir nuestras preocupaciones son las mismas, pero tenemos herramientas diferentes y está bueno porque tenemos una visión de que queremos alcanzar el mismo objetivo y nada, también de saber que si ya están esos proyectos, bueno, se tienen que cumplir y estuvo muy bueno. ¿Sintieron que los comprometieron ahí, que los apretaron, entre comillas, por el hecho de, bueno, estamos sentados en la misma mesa, después quiero ver que efectivamente, Marité, vos cómo lo viviste? Bueno, yo estaba en la mesa con Gerardo Amarilla, de subsecretario, y con referentes de la educación. Entonces, bueno, también me pasó como con Sofi, de que teníamos puntos como que todos los jóvenes y las autoridades estábamos muy como metidos en eso, que era la educación. Nosotros priorizamos mucho la educación. Creo que igual en toda acción climática joven se dio la educación como un punto principal. Era algo que cada vez que lo traíamos a mesa, era que, bueno, tenemos que elegir puntos. Educación era creo que el primero, educación y participación juvenil. Algo que se dio también en mi mesa fue el tema salud mental. Creo que hay una ansiedad climática muy grande y que fue algo interesante que bueno, que logramos recabar entre los jóvenes y las autoridades y que nada, que estaba bueno como seguir entrando como en esos temas de que, bueno, concientizar más a la población desde el lado de quizás las soluciones y no tanto de que, bueno, está pasando todo esto, como decía Sofía, de la fotito del oso polar, como que, bueno, a llegarlo más a nuestro país fue como que lo que más se charló, digamos. Darío, ¿los resultados estuvieron a la altura de lo que ustedes esperaban? ¿Qué aportes recabaron que dijeran, bueno, sí, efectivamente esto nos permite... nos enriqueció completamente la mirada? La verdad que el proceso fue buenísimo. De hecho, los resultados superaron, creo, que eran las expectativas de todos. Los resultados se van a sistematizar en una publicación. Tenemos los siete pedidos, los 7 compromisos. La vamos a ir a presentar específicamente a una reunión con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, con el grupo en realidad que está escribiendo la NDC. Esta NDC después va a un proceso de consulta pública donde podemos seguir, digamos, insistiendo para poner esos puntos. Estamos pensando en un ámbito de participación también más permanente de los jóvenes en estos temas. Entonces yo creo que los resultados han sido muy buenos. Tuvimos, hay que decirlo, muy buenas devoluciones de parte de los integrantes del sistema que estuvieron presentes en el intercambio. De hecho, la mayoría como que se quedó con ganas de hablar más y de saber más. Así que realmente creo que ha sido un proceso súper valioso. ¿Y ven viable que se instrumenten entonces algunos de esos planteos más novedosos? Sí, lo vemos viable. Vamos, creo que uno entra a lo que es
hay diversas áreas, ¿no? Está el documento de la contribución nacionalmente determinada y después, bueno, hay fichas donde las cosas se bajan más a tierra, entonces ahí hay que ver en cuál de los lados va a ir, pero seguro que la dirección está comprometida con que esas cosas se lleven finalmente al documento. Darío Fuletti, oficial de evaluación y monitoreo de UNICEF, economista, máster en demografía. Marité Méndez, de la Fundación EcoCity, participante de Acción Climática Joven. Sofía Canesa, miembro de Fridays for Future, participante de Acción Climática Joven también. Gracias a los tres, un placer escucharlos y bueno, y seguimos en contacto. Seguimos aprendiendo de ustedes con este tema y bueno, y viendo a ver entonces la incidencia que empiezan a tener cada vez más para ayudarnos a contribuir a evitar el calentamiento global y tener una conciencia ambiental. Gracias. Gracias a ustedes.